Bienvenidos. Gracias por estar junto a nosotros en nuestro canal. Recuerde suscribirse. Es importante lo que yo le estoy a usted solicitando, su ayuda, su colaboración, a que se suscriba a nuestro canal Marcelo González Chandía y haga posible que los temas que nosotros abordamos en nuestro canal puedan también ser llevados o alcanzados o compartidos con muchos más amigos. Es necesario, de verdad, por los temas que nosotros estamos teniendo y publicando, es importante que mucha gente de nuestra línea pentecostal especialmente pueda estar informada de los temas, de las enseñanzas, de los comentarios, de las predicaciones que estamos abordando permanentemente. Usted va a encontrar en nuestro canal una serie de mensajes, desde lo evangelístico, de lo que es la vida, ¿no es cierto?, cristiana, escatológica, y bueno, todos estos mensajes predicados en iglesias, en radio, a través de este mismo formato. Los temas que nosotros abordamos son de gran importancia para la vida cristiana de todos nosotros y de todo el pueblo pentecostal. Así que ya recuerde entonces suscribirse a nuestro canal, haga que otros también nos conozcan y esta palabra pueda ser difundida. Fíjese que el tema que hoy día vamos a abordar le hemos llamado la cruz desnuda. La cruz desnuda. Deuteronomio capítulo 16. Voy a estar leyendo el texto bíblico. Verso 21. Y dice: así la palabra de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo voy a leer. Dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Eso dice Deuteronomio capítulo 16, verso 21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. La cruz desnuda. Voy a empezar primero tratando de explicar, y aquí hay que usar un poco la imaginación, para poder ordenar un poco dónde se encontraba este altar que Dios está pidiéndole a su pueblo que no plante árboles cerca de él. Este altar es el lugar de sacrificio. Cuando los israelitas entraban al atrio del templo, del tabernáculo, lo primero que ellos se encontraban era con el altar de los sacrificios. Luego le seguía el altar del lavacro, que era un lugar, ¿no es cierto?, un altar que contenía agua limpia, con la cual los sacerdotes se limpiaban, se lavaban, antes de entrar al lugar santo. Y en el lugar santo estaban los otros elementos, como el candelabro, como el altar del incienso, como la mesa del pan de propiciación, y estaba la cortina que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, y en el lugar santísimo reposaba el arca del pacto o de la alianza. Entonces, en ese lugar era un lugar donde el sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo, por los pecados de él, por los pecados del pueblo, por la expiación. Entonces volvamos nuevamente atrás. Y ya le expliqué un poquitito imaginándonos cómo funcionan estos elementos, estos muebles, estos altares. Tenemos entonces el altar del sacrificio, y luego tenemos el lavacro, y luego tenemos en el tabernáculo o la tienda el lugar santo separado por la cortina, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo el arca del pacto, y en el lugar santo los otros elementos que ya hemos mencionado, como el candelabro, como el altar del incienso, o el pan, no sé, o la mesa del pan de los propiciatorios, que eran 12 panes que estaban puestos en ese lugar, que representaban la gratitud de las tribus de Israel. Ahora, volviendo al altar al cual el Señor se está refiriendo, el altar del sacrificio era un lugar donde permanentemente se hacían ofrendas, y las ofrendas más crudas eran las ofrendas donde se sacrificaban animales, donde eran degollados y morían. Entonces ese altar, mi amigo querido, era un lugar prácticamente no muy hermoso estéticamente comparado con lo que venía después, que era el altar del lavacro, ¿no?, el recipiente de agua limpia, y luego venían todas las otras hermosuras que habían dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo. Lo más horrible de todo esto era el lugar que yo estoy mencionando, el altar del sacrificio.
porque era un lugar de muerte. Y naturalmente esta palabra nos asusta a más de alguno. La palabra muerte, la palabra morir, y morir de una manera tremendamente horrible, morir de una forma también espantosa. La muerte de los inocentes animales que morían por causa del pecado de los hombres. Entonces lo que hace el Señor es decirle a sus sacerdotes, a los responsables de esta tarea, que no permitan de ninguna manera plantar algunos árboles o árboles cerca del altar de Jehová para acera, para un demonio. Ningún árbol tenía que estorbar la mirada de aquel que quisiera mirar lo que realmente era el altar del sacrificio. Como era un lugar horrible, era un lugar de sangre, era un lugar de muerte, no era un lugar estéticamente hermoso ni bello, entonces podría pretender el corazón humano, como eran las culturas de aquel entonces, de que también otros demonios, otros, ¿no es cierto?, divinidades inventadas naturalmente por el hombre, que reclamaban también para ellos sacrificios humanos, pero estaban acompañados de grande parafernalia. Los sacrificios a Moloch, por ejemplo, o a Baal, eran sacrificios que estaban acompañados de unas grandes liturgias de muchos colores. Los sacerdotes, los cantores, los bombos, los platillos, las trompetas, ¿no?, las guirnaldas, el colorido que rodeaba toda esa ceremonia, dejaba de o no permitía realmente ver la crudeza de su propio sacrificio. La gente era distraída, por decirlo de esa manera, y mitigaba de alguna manera lo horrible que eran estos sacrificios. Lo mitigaba, puesto que acompañado por todos estos platillos, por todos estos bombos, por todos estos cánticos, por todos estos bailes, por todos estos coloridos, ¿no es cierto?, presentación, la mirada del hombre muchas veces se distraía y no se percataba en sus 5 sentidos lo que era realmente lo que ese demonio estaba pidiendo, como el Moloch o como Baal, porque tenían toda esta parafernalia que acompañaban estos terribles sacrificios. Entonces Dios, a diferencia de todo ello, le dice a sus sacerdotes, a sus reyes, a sus levitas y Aarón, y les pide que no hagan lo mismo, que no planten árboles para este demonio Acera, porque también de alguna manera el altar de Jehová no se iba a ver realmente tal como era. ¿Qué te quiere decir este tema? Cuando te hablo de la cruz desnuda. Y aquí entramos a otro punto. Lo que Dios intenta decirnos con esto que nos demanda es que el Señor de ninguna manera espera ni desea que nosotros los seres humanos intentemos distorsionar la cruz de Cristo, distorsionar el verdadero sacrificio, distorsionar lo horrible y lo penoso y lo espantoso que significa morir en ese lugar. El evangelio de este último tiempo ha venido tratando de distorsionar esa visión. El altar del sacrificio, nosotros hemos venido plantando árboles de distracción a través de mensajes, a través de estas nuevas revelaciones, a través de estas nuevas visiones, que el hombre está diciendo: he recibido una visión de Dios, he recibido una revelación de Dios. Y llevamos a las masas por un camino, por un mensaje, por un evangelio totalmente distinto al que el Señor realmente desea que nosotros caminemos. El problema que tenemos nosotros, y que son muchos, es que el evangelio de estos últimos tiempos ha ido menguando en su consistencia. El evangelio que nosotros hoy día estamos viendo, conociendo y escuchando, donde la gran mayoría de la gente va detrás de este evangelio, es un evangelio que en otros términos podríamos decir es un evangelio menguado, sin la potencia, sin la fuerza, sin la consistencia, sin la exigencia, sin el Calvario, sin la cruz verdadera. Mostramos una cruz, pero una cruz adornada con múltiples colores. Le hemos dicho a la gente que el evangelio es para venir a buscar, ¿no es cierto?, éxito. El mensaje del evangelio que nosotros estamos predicando y escuchando es del evangelio del éxito. Un mensaje que te toma los textos bíblicos y te habla del éxito, te habla de la teología de la prosperidad, te habla de las nuevas unciones, te habla del decreto, yo decreto.
Entonces, el evangelio de este último tiempo es un evangelio comercial. Es un evangelio donde a la gente le despertamos los apetitos ambiciosos de poder venir al evangelio buscando tener más dinero, tener más fama, tener más éxito, tener más poder humano. Pero no le estamos diciendo a la gente que el evangelio es de renuncia, que el evangelio es de negación, que el evangelio verdadero es un camino angosto, es una puerta estrecha, que el evangelio verdadero es una cruz ensangrentada, llena de dolor. Es una cruz donde el amor de Dios se vio plasmada para nosotros, donde el Señor nos dice: este es el precio del pecado, la muerte. Ese es el mensaje que sale de la cruz de Cristo. Este es el precio por el pecado, morir. La muerte es simplemente la que acompaña los actos pecaminosos. El hombre que pecare se morirá. Entonces la gente le hemos dicho de que pueden caminar en este evangelio como ellos quieran y como ellos deseen, porque hemos distorsionado el amor de Dios. El amor de Dios lo hemos ofrecido de una forma barata. Y hemos dicho de esta manera tan terrible cómo el amor de Dios es tan grande que le hemos dicho a la gente en nuestras predicaciones, lo hemos convencido a estas personas. A miles y a miles de personas les hemos convencido de esta mentira. Le hemos dicho que el amor de Dios es tan infinito y es tan grande, y no lo dudo porque lo es, pero le hemos dicho a estas personas que este amor de Dios tan grande y tan infinito es un amor que también puede permitir que tú camines como tú camines, sirvas como tú quieras servir, camines como tú quieras caminar, vivir como tú quieras vivir. O sea, hemos hecho que el amor verdadero de Dios sea distorsionado por un mensaje atrayente, atractivo para la carne, más no para el espíritu. No estoy hablando de masoquismo, que a mí me gustaría predicar solamente que nos den palos, que nos torturen o que nos maten. Pero la verdad, hermano, amigo querido, es que la cruz verdadera de Cristo es lo que ofrece. Todo aquel que pretenda seguir este evangelio verdadero debe saber esto, que cuando camines por este evangelio, Dios te va a pedir, si es necesario, tu propia vida. Dios va a pedir mi vida. Esa es la máxima del evangelio. Va a pedir tu propia vida. Muchos quisieron seguir al Señor, como en Mateo capítulo 12. Donde la gente le dijo: Señor, queremos seguirte. Vemos que tienes tanto éxito, tanta gente te sigue, multitudes van detrás de ti. Entonces despertó en ellos otros principios, otros fines. Despertó en ellos otra sed, menos de la que Él ofrecía. Entonces cuando Cristo, conociendo el corazón de estas personas, que lo estaban buscando con otros propósitos, menos del Calvario de la cruz, el Señor les dice: mire, las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y muchos comenzaron a irse. Cuando Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 6 comienza a predicar un mensaje tan contundente, dice el Evangelio de Juan capítulo 6 que muchos que se llamaban sus discípulos comenzaron a irse, a retirarse, comenzaron a apartarse de Jesucristo, al punto que el Señor Jesucristo le dice a sus propios discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Entonces ahí cuando Pedro responde: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces el evangelio de Jesucristo es confrontacional, porque confronta las tinieblas, confronta el pecado, confronta la maldad, confronta la oscuridad, confronta a Satanás, confronta al mismo infierno. Pero le enseñamos a la gente un evangelio tan liviano, le enseñamos a la gente un evangelio sin cruz, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin exigencia. Entonces tenemos miles de llamados cristianos que pululan en nuestras iglesias con sus mismas mañas, con sus mismas malas maneras de vivir, con sus mismas malas maneras de caminar, mañosos, odiosos, llevados de su propia idea. Tenemos cientos de llamados ministros de Dios que se han ungido solos, sin formación, sin discipulado, sin pagar el precio, porque no entienden que el verdadero altar de Dios es un altar de sacrificio, es un altar de muerte, es un altar horrible para la visión humana. Pero para la visión de Dios es el sacrificio, es el pago por la salvación del hombre. La cruz desnuda es decirte realmente cómo es el evangelio. La cruz desnuda es predicarte tal cual como dice la Escritura.
que hay camino ancho y hay camino angosto, que un camino te va a llevarte a la salvación y la vida eterna, pero el otro camino te va a llevar a la misma condenación eterna. La gente hoy día de nuestras iglesias está tan preocupada de un montón de enfermedades que hoy día pululan por el mundo, que azotan la humanidad, pero no están preocupadas de estar a cuenta con Dios, porque les enseñamos, los predicadores, un evangelio barato, un evangelio donde les dijimos que el amor de Dios les podía tolerar su manera de vivir, y ellos están convencidos que si llegan a morir no se van a ir al infierno por caminar mal, por caminar a su manera, por caminar en forma chambona. No se van al infierno, no, de ninguna manera, porque les enseñamos un evangelio del amor de Dios, pero un evangelio distorsionado, un evangelio que no tiene estos principios básicos de la Escritura. La doctrina del evangelio verdadero es una doctrina que exige al hombre negarse a sí mismo. Cuando Jesucristo le dice a los hombres en el evangelio de Lucas, y le dice, niégate a ti mismo, toma tu propia cruz y sígueme. La negación es el primer golpe que uno recibe ante el Calvario. Cuando uno mira el Calvario de la cruz, no queda nada de uno. Tengo un mensaje que se llama encuentro brutal. Encuentro brutal. Mientras nosotros realmente nos encontremos verdaderamente con Jesucristo, nunca nos vamos a convertir de verdad. Nunca vamos a renunciar a todo nuestro mal caminar. Mientras no nos encontremos con este encuentro brutal que nos sacuda completamente y eche por tierra todos nuestros estúpidos argumentos, y realmente reconozcamos que Dios tiene la razón, nunca nos vamos a convertir y nunca vamos a poder ver verdaderamente lo que es el Calvario de la cruz. Vemos a un Cristo que muere por amor a nosotros y nos llenamos de emoción. Derramamos una lágrima emocionado porque Cristo muere en el Calvario. Pero no sabemos que detrás de toda esa muerte hay una exigencia para ti y una exigencia para mí. Seguir los pasos del Maestro. Y es ahí donde nosotros nos detenemos, porque no estamos dispuestos a seguir al Maestro. Estamos dispuestos a recibir el perdón de nuestros pecados, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida. La cruz desnuda, mi amigo, es lo que dejamos de predicar hace muchos años. De hecho, hay predicadores del pasado, de los años 70, que predicaban con fervor este mensaje. Y hoy día, en los 2000, han tenido que cambiar, porque han cambiado, porque han renunciado a este mensaje confrontacional verdadero. Hay muchos predicadores y grandes evangelistas que en su tiempo fueron grandemente usados, que se iban contra la brujería, contra la hechicería, contra la mundanidad dentro de la iglesia. Hablaban de la santidad, del poder de Dios. Y hoy día dicen, me arrepiento de haber predicado ese mensaje, fuimos muy duros con esa generación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hemos hoy día incluso apostatado de la fe. Y hemos llevado hoy día a miles de personas a través de los medios de televisión, a través de la radio, a través de seminarios, a través de grandes impactos, a través de campañas, en cultos diarios. Le hemos concientizado a la gente que no nos vamos a perder, que solamente es bueno ir a la iglesia y no nos vamos a perder, que está bien cantar unos cuantos coros y no nos vamos a perder, que unos cuantos saltos por aquí, saltos por allá y no nos vamos a perder. Le hemos dicho esa estupidez a la gente, le hemos dicho esa barbaridad a las personas, y la gente está saltando en una iglesia, y la gente está cantando en un coro, y la gente está yendo a una congregación pensando que eso es suficiente para ser salvo, y no es así. Naturalmente que es hermoso cantar y es hermoso ir a congregarse y recibir del Espíritu Santo, siempre y cuando nuestra vida esté acorde con todas esas bendiciones. La gente está saltando, pero no está cambiando su vida. La gente está yendo a la iglesia y aún así sigue viviendo en forma mundana. Pero le dijimos a esa gente que con eso era suficiente, que no se iba a perder. Entonces les mentimos, les engañamos, plantamos árboles de distracciones, y no les quisimos decir la verdad a nuestra propia iglesia, porque sabíamos que si le decíamos la verdad del evangelio a la gente se iba a ir como los días de Jesús, y muy pocos se iban a quedar. Íbamos a perder dinero, íbamos a perder diezmo, nuestras entradas económicas iban a menguar grandemente, y tenemos que sostener nuestras iglesias. Naturalmente que se tienen que sostener, pero ¿a costa de qué? A costa de distorsionar el Calvario de la cruz y no mostrarle a las personas que llegan al evangelio que el evangelio es un evangelio de santidad, un evangelio de arrepentimiento, esa palabra que no nos gusta oír, arrepentimiento, de quebrantar nuestro corazón y entristecernos por haber faltado a Dios. El apóstol Pablo dice cosas tremendas.
En un momento, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto está en Romanos 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A ver si tú y yo estamos en esta condición de afirmar lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? La palabra tribulación que escribe el apóstol Pablo no creo que se haya equivocado, pero está con T mayúscula. Eso significa lo terrible que es la gran tribulación. Todo lo que trae la gran tribulación: el hambre, la muerte, la guerra, la persecución mortal contra la iglesia. Por lo tanto, esta tribulación escrita con mayúscula, no de una tribulación pequeña, humana o personal, de una enfermedad, de un problema matrimonial, sino que la tribulación que escribe el apóstol Pablo es con mayúscula. Es algo terrible que dice el Señor Jesucristo, que será tan grande y tan espantosa la tribulación que va a vivir la humanidad, que la humanidad no tiene antecedentes de que una tribulación así haya sido antes ni será después. Y Pablo dice: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Tú crees que con este evangelio que tenemos nosotros hoy, tú crees que con este mensaje que nos hemos alimentado durante tanto tiempo, un evangelio tan liviano, un evangelio distorsionado, porque no te niego que ellos usan la palabra, usan los textos bíblicos, usan la misma Biblia que tengo yo, pero ¿por qué hay tanta diferencia en esta visión? ¿Por qué yo estoy predicando un mensaje como este, de la cruz desnuda, ocupando la misma Biblia que ellos ocupan para decirte a ti que estás bien? Que simplemente necesitan, ¿no es cierto?, falta persignarnos dentro de la iglesia evangélica. Persignarnos y ya estamos bien. ¿Por qué hay tanta diferencia entonces en esta línea, en esta visión? Porque yo estoy predicando un mensaje de esta crudeza y decirte que el evangelio no es para venir a buscar aceite ni arroz. No es solamente ven a buscar tu milagro. ¿Sabes cómo hemos vendido nosotros todas estas cosas? ¿Cómo hemos presentado el evangelio como si fuera un supermercado donde tú puedes venir en la oferta de la semana? Ven a la oferta de la semana, ven a buscar tu milagro, ven a buscarlo. ¿Por qué no le decimos a las personas que probablemente ese milagro no va a existir? Y que Dios no está obligado a sanar a todos los enfermos, que no está obligado a levantar a todos los paralíticos, que no está obligado a darle vista a todos los ciegos, que no está obligado a limpiar a todos los leprosos. Dios no está obligado a hacer aquello. Él no está obligado, y no puedo yo presionar a Dios, ni con ayuno, ni con palabras, ni con decretos. Yo no soy quien para presionar a Dios. Habrá gente que va a morir enferma, pero salva. Habrá personas que nunca se levantarán de una silla de ruedas, pero vivirán el amor del Señor y el perdón de sus pecados. Y el día que mueran, sus cuerpos de gloria serán levantados, resucitados con gloria y poder. Y ahí no habrá problema de no tener problemas con sus piernas. Una vez mi hija, siendo muy pequeña, soñó con su abuelo. Su abuelo había perdido sus dos piernas, una por la diabetes y otra por un accidente. Vivió mucho tiempo el abuelo de mi hija, viviendo y sirviéndole al Señor fielmente. Fue un varón de Dios. Ese es mi suegro. Fue un varón de Dios. Pero sabe, mi hija en su momento, ella había soñado de ver a su tata, de ver a su abuelo en el cielo, con sus dos piernas. ¿Sabes, amigo amado? Yo vi a mi madre morir en una semana. Y no hubo quien detuviera la muerte de mi madre, pero en su último momento de agonía, mi mamá se levantó como pudo para hablarme al oído y me dijo: Dios te bendiga. Fueron las últimas palabras de mi mamá. Le hemos dicho a la gente que Dios está obligado a sanarte porque simplemente tú dices que crees. Y yo digo que no. Yo digo que hasta los amigos del Señor se van a morir, y hasta los amigos de Cristo se van a enfermar, y hasta los amigos del Señor Jesucristo van a morir de alguna enfermedad. Tengo un mensaje que se llama Cuando levanto mis manos y tengo atravesando la tormenta, y le digo a la gente: sabe, mi amigo, posiblemente la tormenta no va a pasar, la tormenta va a continuar en su vida, pero Dios va a ser grande y misericordioso, que a usted la va a ayudar a atravesar esa tormenta. Le hemos engañado a las personas, no le hemos dicho la verdad. El apóstol Pablo habla en un momento dado también en Filipenses: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar? O el libro de los Hebreos, cuando de pronto también tenemos, hermanos, el famoso capítulo 11 de Hebreos, ¿ya? Dice:
Así apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiónes y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Hoy, cómo lloramos con esos textos bíblicos, pero estamos dispuestos a seguir los pasos del Maestro. ¿Qué le dice el Señor a las mujeres cuando lloran? No lloren por mí, lloren por ustedes. Si con esto hicieron con el árbol verde, ¿cuánto más con el árbol seco? El evangelio de Jesucristo fue y será un evangelio perseguido por la sociedad, por la política, por los gobiernos, por tu familia, por tus amigos. La cruz desnuda, mi amigo. ¿Te quisiste enrolar en el ejército? Bueno, no es como se pinta por fuera. Hay que levantarse temprano, hay que salir a correr, hay que salir a trotar, hay que tener disciplina, hay que tener obediencia, hay que tener cuero duro, hay que tener resistencia. La cruz desnuda. Comparte este video con tus amigos y que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, porque ahí te dice Pablo una verdad, una tremenda verdad. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor nos dará la fuerza para poder cumplir con lo que el Señor nos demanda. El Espíritu Santo nos ayude. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi Rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz y estoy aquí por ti, Jesús. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi Rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Cristo, tú